a esta palabra que hemos leído en Marcos precisamente. Es todo un reto. Jesús se encuentra en Galilea. En Galilea es el cuartel general de Jesús. Era el norte donde él nació, en Israel. La Galilea era el lugar donde Jesús podía hablar con libertad, porque las mismas palabras dichas, las mismas palabras que decía en Galilea, si estas hubieran sido dichas en Jerusalén, era la diferencia entre la vida y la muerte. Tan diversa era la Israel de la época de Jesús. Decir estas mismas cosas que Jesús decía al lado de los sanedrines y al lado de las autoridades políticas, del mismo lugar donde estaba el templo de Israel, estas ideas tan revolucionarias provocaban la muerte de muchos profetas. Y Jesús era uno de ellos que estaban en el objetivo, como así se ve al final de la historia. Pero él está en la Galilea. Y en la Galilea él se siente en casa, está cerca de Nazaret, el lugar donde se crió, Séforis, como veíamos este viernes en el estudio bíblico. Él está cerca precisamente de esta gran realidad donde él se siente en casa, acogido de alguna manera. Y a pesar de eso, él se atreve precisamente a hablar y a dar una de sus más grandes enseñanzas precisamente en ese territorio menos hostil. Estando cerca de la ciudad de Capernaum, dice, cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿qué discutíais entre vosotros por el camino? Pero ellos se callaron, hablando de los discípulos. Eran los que tenía al lado, los 12 discípulos de siempre, nuestros queridos hermanos y apóstoles del Señor. Pero ellos callaron, porque por el camino habían discutido entre sí quién había de ser el mayor. ¿Quién va a mandar cuando, como nos decía el texto, cuando Jesús lo maten y resucite? ¿Qué va a pasar cuando el maestro se vaya? ¿Quién va a mandar aquí? ¿Quién se va a quedar con el reino? ¿Quién va a heredar lo que heredó el rey David? El poder omnímodo en Israel frente a los romanos. ¿Quién va a ser el primer ministro? ¿Quién va a ser el ministro de Hacienda? ¿Quién va a ser el ministro de Urbanismo? ¿Quién va a ser el presidente del gobierno? ¿Quién va a ser? Y entonces él se sentó, llamó a todos, a los que estaban hablando entre sí y a los que estaban despistados o descansando o haciendo otras tareas dentro del grupo de los 12, alrededor del grupo. Dice, los llamó a todos para que todo el mundo aprendiera algo que él quería decirles. Y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño, lo puso en medio de ellos y tomándolo en sus brazos, les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino que recibe al que me envió. Jesús está diciendo algo tremendamente importante acerca de la responsabilidad y del liderazgo. ¿Quiénes son los que mejor pueden llevar a cabo una tarea de gobierno? Pues no solamente los que están capacitados, sino aquellos que, estando capacitados, precisamente no tienen el poder como un instrumento que quieren, que desean poseer. Desear poseer el poder es tremendamente peligroso. Porque quien percibe el poder como una autoridad por encima de todo lo demás, corre el riesgo de usar mal el poder. Mientras que aquel que el poder le es una carga, intentará de alguna manera hacer que esa carga sea menor carga
intentando hacer bien las cosas, haciendo justicia en esta sabiduría de lo alto que el propio Santiago nos estaba exponiendo en una de las primeras cartas escritas, por no decir la primera carta escrita de los apóstoles a las iglesias después de la muerte y resurrección de nuestro Señor. Jesús está hablando acerca del espíritu del poder como un servicio, como un ministerio, como una dedicación. La palabra ministro significa siervo, mayordomo, el mayor de la casa. Y esta palabra viene a implicar no la idea de un poder que firma, dicta y sella por encima de otros que son súbditos o personas dependientes de ese poder, sino de alguien que se mueve entre los que sirve y ministra, ¿verdad? Y les sirve, les es de utilidad. Y lo hace amando, lo hace queriendo, lo hace privilegiando al otro que tiene enfrente frente a sí mismo. El ministro no era en la antigüedad, desde Babilonia, por ejemplo, hasta nuestros días, no era la persona a quien el rey le debía el favor por estar gobernando, sino que tenía que servir al emperador, al rey. El ministro era no alguien que el señor de la casa le contrataba para que él estuviera a gusto y no su señor, ¿no? Sino todo lo contrario. El ministro estaba contratado para servir al señor, a la señora de la casa. Y esa era la naturaleza del poder. El poder es administración más que autoridad. Y es autoridad, pero no la autoridad precisamente que se impone, que se usa precisamente de manera egoísta, sino es un poder y una autoridad que principia precisamente en un servicio a los demás, en considerar al otro como más importante que uno mismo. Las mujeres que estáis en casa, hoy probablemente algunos nos vamos a quedar aquí a comer. Espero que después de haber traído la comida que hemos traído venga más gente. Y espero que el motivo de que no haya venido mucha gente es que hemos anunciado que hay una comida comunitaria hoy. Pero cuando lleguéis a casa, probablemente hoy o mañana o pasado, y tengáis amigos a comer, hagáis una barbacoa, hagáis cualquier historia donde va a haber mucha gente, el hecho de que tú invites a gente a comer no implica que los que vienen son precisamente los que tienen que elevarte y alabarte, sino vienen a tu casa y tú vienes a servirles a ellos. Tú les haces la comida, les pones la mesa, les atiendes, te levantas para servir la mesa, te levantas para traer el agua y el vino, te levantas porque alguien se ha manchado, te acercas y le limpias. Hoy la camisa se ha arrugado, espérate que ahora en un momento te cojo y te plancho la camisa y te lo arreglo todo. Ah, bien, a mi amigo se le ha roto el carburador, pero yo sé de carburadores, espérate, yo hablo el capo, que mientras estamos comiéndonos unas chuletas yo te voy a arreglar un poco el carburador. Ese espíritu de servicio, ese cariño, eso que principia en la amistad, desgraciadamente no tiene su extensión de otras maneras. Cuando a alguien se le da un cargo político, administrativo, económico, o un cargo religioso, o un cargo de cualquier tipo, parece que le colocan una gorra y la persona se transforma y deja de ser ese ser y esa persona a la que ha sido llamada a un servicio a los demás. Es que es terrible cuando tú escuchas que un alcalde ha salido de su despacho para hablar con los ciudadanos. Noticia. El Papa de Roma se despide haciendo una alarde, una gran publicidad con 2 o 3 sirios que acaban de acoger. Pero bueno, para eso eres Papa.
para eso eres presidente de un gobierno, para eso eres alcalde de una ciudad. No te extrañes, es como que el que se humilla parece ser que está haciendo algo, vamos, del otro mundo. Este es el señorío, esta es la forma en que este mundo tiene de ver el poder de manera tremendamente equivocada. Jesús les está diciendo a los discípulos: yo he de morir, resucitaré al tercer día. Y estáis discutiendo entre vosotros quién será el primero. ¿Qué palabra de ser el último y qué palabra de ser siervos no habéis entendido? ¿Qué acepción de la palabra ministerio realmente no se os ha quedado aquí? ¿A mí me habéis visto como el rey de Israel? ¿Me habéis visto como un Mesías? Y Pedro seguramente se le quedaría mirando arriba abajo diciendo: pues no, hasta ahora no. Lleva sin cambiar de camisa probablemente 5 o 6 días. No, yo creo que no. Y Herodes vive muy bien, ¿eh? ¿Qué está diciéndole el Señor a estos discípulos? Les está diciendo que si hay algo que va a evidenciar el liderazgo en la vida cristiana y en el reino de Dios, es servicio y es la preeminencia de todos los demás por encima de ti. Así de claro. Cuando te ordena al ministerio, parece ser que te están invistiendo de una autoridad, de un poder que va a surcar los cielos y la tierra, y algunos van a intentar hacer uso de él como si eso fuera, vamos, lo último que pueden hacer sobre la faz de la tierra, ¿no? Ya lo procuran con ahínco. Ir delante del rey y del presidente del gobierno a ponerse así de rodillas delante de la Constitución y hacer un acto de juramento y tal. Esto ya da un caché impresionante. Todo el mundo sabe ahora quién soy. Ahora, a partir de ahora, coche oficial y toda la vida gratis. Esto no es el poder, queridos. El poder al estilo de Jesús es servicio. Pero es que por eso Jesús nos llama a servirnos los unos a los otros. Dios pide que cada hijo y cada hija de Dios sea un líder, una lideresa, un guía, una referencia en el mundo en el que nos movemos, porque servimos y privilegiamos a la gente por encima de nosotros. Y volviendo al caso de las amas de casa, ¿por qué sois tan imprescindibles aquellos o aquellas en el hogar que servís? ¿Por qué sois tan imprescindibles? Pues precisamente porque el día que faltáis no se hace nada. Y cuando esos se van, cuando esos mueren, cuando esos se alejan, aunque sea por días, cuando esos se marchan, cuando esos tienen que atender otras cosas, finalmente lo que ocurre alrededor es un auténtico desastre. Y esto no puede ocurrir dentro de la iglesia, porque papá y mamá en la iglesia, vamos a decir Dios, nos han enseñado desde pequeñitos que hemos de servir a todos. Pero tú has de servir en la iglesia, pero también en tu barrio. Tu vecino es más importante que tú y has de ayudarle y servirle. Ese es tu prójimo, tu familia, tu gente. Tú eres un guía y una guía espiritual donde vas y que anuncia el reino de Dios y el evangelio de Jesús con tu acto, con tu vida. Y cuando tú faltas en tu barrio, la gente se da cuenta. Cuando tú faltas en el medio donde te mueves, la gente te recuerda con cariño. Cuando tú en ese momento estás mal, la gente se vuelca contigo y te reconoce y te quiere y te abraza y te visita, precisamente porque reconocen en ti ese gran valor como ser humano, como persona, que ya tenía Jesús y que ha volcado en el seno de su iglesia para nosotros.
Así que es un servicio mutuo, una preeminencia mutua. Es usted primero. No, usted primero. No, usted primero, ¿no? Ojalá nos peleáramos por decir que mi hermano y mi hermana sean los primeros. Que mi hermano y mi hermana sea más bendecido que yo, Señor. Yo solo te pido que me bendigas lo que tengas que bendecirme, pero bendíceles a ellos más que a mí. Hazlos y llévalos más lejos de lo que tú has hecho conmigo. Llévalos hacia un lugar más amplio y privilegiado del que yo he tenido. Aupémonos unos a otros, prefirámonos unos a otros, amémonos unos a otros. ¿Y qué pinta un niño en medio de esta escena? Pues es muy fácil. A mí siempre me ha traído loco por qué un niño, qué pinta un niño en medio de una enseñanza sobre el liderazgo. Pues es eso. Le damos valor a todos menos a los niños. ¿Sabes? El apellido es lo que prima, la carga mayor que tienen nuestras criaturitas pequeñas, nuestros sobrinos y nuestros hijos. La carga que más tiene y que queremos proteger es porque este es el futuro del apellido. Mi sangre, mi estirpe, lo que ha salido de mí. Pero generalmente los niños no suelen estar en las mesas de los mayores cuando comen. Cuando vamos a la iglesia nos importa tremendamente lo que digan los adultos, porque ellos aportan, ellos te reconocen, te da un valor añadido que los adultos te reconozcan. Y decimos, los niños pueden esperar. En el mundo de hoy los niños importan poco, salvo cuando se mata a un niño o se abusa de un niño. Los niños aparentemente son todo el futuro que podemos esperar, pero en realidad tienen poco valor. Los niños deciden poco, valen poco en relación a lo que pensamos que vale y produce un adulto. Y aunque queramos a los niños siempre pueden esperar. Los adultos no. Y me dirás, Felipe, lo que estás diciendo, hijo, es una barbaridad. Pues sí, es una barbaridad, pero es lo que está dentro de la cabeza de la gente. Es como nosotros pensamos. A un niño es el ser más inteligente de la tierra, y piensa, lo último que piensa es en poder servir a los niños. De esta manera hemos de querer servir a los demás, viendo al más pequeño de todos, al más significante, como lo más importante, como el lugar y como el espacio y como a la persona a la que le dedicamos nuestro servicio de amor y nuestra preeminencia. Y Jesús elige a estos. Jesús prefiere a los que menos voz tienen. Jesús prefiere a los que más necesitan de su amor y de su atención y de su protección. A esos. Y nos dice, ¿queréis ser líderes? ¿Queréis servir? Pues si queréis servir, solamente nos queda una cosa, y es prestar atención a quienes nadie presta atención. Amad a aquellos a quien nadie quiere amar. Dedicaos a aquellos que no te darán buena publicidad a veces ninguna, ni buena ni mala. Y ahí es donde Jesús quiere encontrarnos a todos nosotros. Ese es el ministerio. La sabiduría que es de lo alto, dice, es primeramente pura, en el sentido de, os decía, de fidelidad, habla acerca de la fidelidad, de la lealtad a los demás, pacífica, es amable, es buena, es benigna, está llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbres, sin hipocresías. Aquí estaba hablando de un alto grado de perfección y de calidad humana. Dice, el fruto de vuestra justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y Jesús dice, ¿queréis servir a los demás?
Santiago nos vuelve a decir en este texto: someteos pues a Dios. Si queréis aprender a amar, someteos a Dios. Vale, y someterse a Dios es hacer así, leer la Biblia y hacer 4 oraciones. Pues someteos a Dios es volver a lo mismo. ¿Qué dice Dios? Pues lo mismo que acabo de decir. Así que o lo haces o lo haces. Él, sin duda alguna, quiere que sirvamos, porque quien sirve a los más pequeños no sirve a esos pequeños, dice Jesús, sino que sirve a Jesús. Y dice: y el que me sirve a mí no me está sirviendo a mí, está sirviendo al Padre. Es decir, está cumpliendo con la voluntad última del ser más inmenso y grande del universo, el ser eterno, lo eterno, el eterno, el Dios eterno y vivo. Así que os invito a que resistamos nuestra propia soberbia y seamos graciosos con los humildes, y que siempre que hablemos y enfrentemos la realidad del servicio a los demás, para los que ya están en el servicio y para aquellos que serán llamados al servicio. De hecho, ya has sido llamado y llamada al servicio, ya os lo digo. Vosotros sois guías, hombres y mujeres del Evangelio donde vivís. Tenéis este gran llamamiento. Y ¿sabéis qué ocurre en el Evangelio? Que el cargo, que tú no llamas al cargo, sino que el cargo te llama a ti, que es distinto. Aquellos que llaman al cargo, es decir, yo quiero el cargo, yo. En la esfera política vemos mucho eso, yo quiero. ¿No será mejor que el cargo nos llame a nosotros porque nos encuentra en esa misma línea? ¿No? Dejemos que lo trastocador del Evangelio, lo extraño del Evangelio, lo irrepetible, lo creativo del Evangelio, lo que es contra a veces la naturaleza de la propia naturaleza humana, sea en nosotros con los valores distintos que eso trae para ti y para mí. Jesús, inúndanos de este Evangelio distinto. Ya sabemos que lo que pides es un imposible en nuestra práctica, en nuestra vida, en nuestra esencia de ser humano. Pero pedimos que tú venzas por tu Espíritu en nosotros, que claudiquemos de nuestras formas y maneras para centrarlas en ti, para darte a ti el lugar y la importancia. Que nos veamos cada uno de los que estamos aquí, de los que hoy no están aquí también, como ministros a un mundo al que tú nos envías a servir, a darle lugar a los que menos importancia tienen y a tener esta sensación de ser necesarios no por hacer un ego más grande en nosotros, sino por el deseo de agradar auténticamente, de amar incondicionalmente a los demás, como tú nos has amado primero. Enséñanos estas pautas del liderazgo, Señor, y de la guía, del ir delante de los demás. Y Señor, que de esta manera tú puedas hacer posible que este mundo cambie en tu iglesia y de tu iglesia al resto del mundo por la conversión, por el arrepentimiento, por la vida nueva y la transformación que este mismo Evangelio, el tuyo, hace en nosotros por tu Espíritu. Te pedimos fuerza y ayuda y tener la mente despierta para no ser engañados en estos tiempos y llevados de aquellos que buscan sus propios intereses, Señor, pero no piensan en los demás realmente, sino en su propio bienestar, en su propia salvación y no en las de los demás. Tú que has muerto por todos nosotros, tú que te has dado por todos nosotros. En el nombre tuyo, Señor. Amén.